This is a production of World Video Bible School. To God be the glory. Amigos, continuando con nuestra lección acerca de la organización de la Iglesia del Nuevo Testamento, estaremos hablando en esta oportunidad acerca de los ancianos. La Iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, y aunque la Iglesia es universal por su misma naturaleza, está compuesta de cientos de miles de congregaciones. Esto significa que el gobierno de la Iglesia es solo local, y no distrital, y no departamental, y no nacional, y no internacional. El gobierno de esta iglesia es solamente local. El Señor, nuestro Dios, ordena que las congregaciones locales necesitan tener sus propios ancianos. En el libro de Hechos 14:23 se nos informa que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, cada congregación local debe tener su propia organización. Cada congregación local debe tener su propia organización. Estando Cristo a la cabeza, deben nombrarse ancianos y también diáconos de entre los miembros, quienes velen por las necesidades espirituales y las necesidades materiales de la congregación. Los ancianos de la iglesia local han de velar por las almas de los miembros, según Hebreos 13:17. Y los diáconos han de velar por la parte material o por las necesidades físicas de los miembros, basándonos en el ejemplo de Hechos capítulo 6. Siendo pues la congregación un gobierno local, es el único arreglo que ha dado Dios para la iglesia. Cristo ha autorizado el gobierno de la iglesia y de una forma local. Esto excluye cualquier otro tipo de arreglo humano, lo cual sería una adición a la palabra del Señor y un menosprecio a la sabiduría divina. Dios ha establecido, por lo tanto, una organización para su iglesia y esta es local. Vamos a ver el punto número 1 acerca de la definición de la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. El liderazgo de los ancianos es algo ordenado por Dios. Dios ordenó que la iglesia local debería ser supervisada en su trabajo y adoración por hombres calificados para esta obra especial. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, permítame leerle una vez más. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en el libro de Tito, capítulo 1, verso 5, dice así también. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el patrón de la iglesia, de la organización de la iglesia, de la congregación local, el tener sus ancianos. Este es el patrón estructural que da Dios. Ahora vamos a analizar primero las tres palabras que describen al anciano y su trabajo. Estas tres palabras se encuentran en el idioma griego y definen el trabajo de los ancianos. Vamos a ver el primero. Ahí está el número 1 en el idioma griego y su traducción al español sería presbíteros o también ancianos. Significa un hombre de edad. La dignidad del trabajo requiere de hombres mayores, más sabios y experimentados. El segundo descripción del anciano es episcopos o obispo. Significa un trabajo de supervisión de la congregación local, efectuado por hombres de mayor edad, la supervisión de la congregación local. El tercero es poimen, que significa pastor. Se refiere a una persona que pastorea o alimenta un rebaño de ovejas. Describe el trabajo de un grupo especial de hombres de mayor edad que supervisan y alimentan las ovejas de la congregación local. Amigos, este
Este modelo que nos da la Biblia y lo vamos a analizar más adelante, nos muestra el trabajo que tienen los ancianos, que también son llamados obispos o también son llamados pastores. No son tres grupos diferentes, es el mismo grupo, simplemente efectuando diferente labor. Hay muchos predicadores y evangelistas que se toman el título de pastor y practican la supervisión y el pastoreo. Un solo hombre sobre una congregación. Amigos, bíblicamente eso no tiene base. Estas tres palabras que acabamos de ver, presbítero o anciano o obispo o pastor, describen el mismo oficio y el mismo trabajo. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, nosotros veremos lo que significa estos tres términos que estamos estudiando hace un momento. Por ejemplo, Pablo dice en el verso 17 de Hechos 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en adelante en el versículo 28 les dice lo siguiente, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el verso 17 le llama ancianos o presbíteros. En el verso 28 a ese mismo grupo le llama obispos, supervisores. Y en ese mismo grupo les dice que ellos son los que apacientan, del griego poimen, pastorear, alimentar. Este es el mismo grupo de personas efectuando el trabajo. Hemos visto y estudiado este significado. Simplemente, obispo es una persona que está supervisando. Un anciano es aquel que con la experiencia y la madurez puede encargarse de la congregación local. Ellos y el pastor es de alimentar. Este trabajo de supervisar, de alimentar, pastorear una congregación es dada solamente a los ancianos. Este trabajo no es dado a los evangelistas, ni a los diáconos, ni a predicadores, ni a ningún otro tipo de grupos de líderes, exclusivamente a los ancianos. Alimentar al rebaño es solamente una parte del trabajo del anciano, del pastor o del obispo. Cuando se alimenta a la grey de Dios, no ha terminado ahí el trabajo. El trabajo del pastor implica mucho más. Implica alimentar, implica enseñar, implica proteger, implica cuidar, nutrir. Todo esto contempla bajo el encabezado de la supervisión, bajo el encabezado general de supervisar. Estas tres palabras griegas son usadas para describir a las mismas personas. Es el trabajo especial o el ministerio que Dios ha encomendado a este grupo especial de hombres. No son, reitero, no son tres grupos diferentes de personas. Son un solo grupo. Describe el trabajo de estas personas, un trabajo importante dentro de la congregación. Amigos, nadie debe sustituir el patrón bíblico. Los términos deben ser bien definidos. En otras palabras, el anciano es obispo y el anciano es pastor. Cumplen simplemente diferentes funciones. El anciano por su madurez, por su experiencia en años, el obispo por el trabajo de supervisar y el pastor por la función de alimentar, de cuidar al rebaño. Términos o calificativos como papa, cardenal, arzobispo, reverendo u otros términos son totalmente desconocidos si se tratan de designar alguna autoridad en la iglesia. Estos términos son desconocidos en el Nuevo Testamento. Solamente están estos hombres llamados a ser los líderes, el anciano, que es el mismo pastor o es el mismo obispo. Ahora, vamos a considerar como punto número 2, ¿cuántos ancianos debe tener una iglesia local? ¿Cuántos ancianos deben supervisar, deben
guiar o cuidar la congregación local. Según lo que hemos leído anteriormente en Hechos 14:23 y en Tito 1:5, se dice que se requiere que haya ancianos. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, en un sentido plural. Y en Tito 1:5, Pablo le dice a Timoteo, por esa causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos y corrigieses así lo deficiente. Entonces, en la congregación local debe haber una pluralidad. No puede haber un solo hombre, deben ser plural, de dos o más. Vamos a ver en la siguiente imagen. En la siguiente imagen veremos el ejemplo de cómo debe ser la organización de la iglesia local. Cristo como cabeza, única cabeza universal de la iglesia, pero también cabeza de la iglesia local. Debajo de él están los ancianos u obispos, como ya hemos visto, o también pastores que son llamados igual. Y debajo de ellos están los diáconos, los miembros, ministros, evangelistas y todo lo demás. Este es el orden de la organización local que Dios ha dado para la iglesia. Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios 4:17 que él enseñaba lo mismo en todas partes. Hemos leído en Hechos 14:23, cuando Pablo constituyó ancianos ahí, y hemos visto cómo le ordenaba a Tito en capítulo 1, verso 5, que estableciese ancianos. Pablo enseñaba lo mismo en todas las congregaciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 17, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo era guiado por el Espíritu de Dios, Pablo era guiado por el Espíritu Santo, de modo que él iba a enseñar lo mismo, iba a enseñar la voluntad de Dios a todas partes, a todas las congregaciones. Pablo no iba a diferenciar una enseñanza de un lugar y de otro, él iba a enseñar lo mismo en todas partes. Cristo ordenó a los cristianos que debemos enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado. Tenemos que respetar la voluntad de Dios y así lo hacían los apóstoles. Ellos enseñaban solamente la voluntad de Dios. Pablo enseñó lo mismo en todas las congregaciones que él fue a predicar. En Éfeso, en Troas, en Colosas, en Roma. Él enseñaba lo mismo y en todas él enseñaba que deben haber ancianos y deben haber pluralidad de ancianos. Entonces, cada congregación local, aunque estaban en diferentes localidades, todos tenían la misma doctrina y todos debían seguir la misma organización bíblica que Dios había estipulado a través de los apóstoles para la iglesia. En otras palabras, todos los apóstoles enseñaron lo mismo en todas partes. Vamos a ver un patrón que nos muestra en varios textos acerca de la pluralidad de ancianos. Esta pluralidad de ancianos lo vemos reflejado en diferentes textos. El patrón divino es que deben haber varios ancianos en cada congregación local. En Hechos 20:17, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, como vimos. En Filipenses 1:1, con los obispos y diáconos de la iglesia. En el siguiente pasaje, en 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor. En Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Ustedes ven que estas palabras como anciano, pastor, anciano, están subrayadas. Usted puede ver ahí que Pablo está hablando a la iglesia local y les habla de que los ancianos son plural, son varios los que están encargados. Amigo, ¿sigue su iglesia este mismo patrón? ¿Hay varios ancianos en su congregación? Es muy importante que la iglesia obedezca a Dios. No debe haber un solo hombre, no debe haber un evangelista o un solo predicador o aún un solo pastor. La Biblia enseña que debe ser pluralidad, debe ser varios. Entonces,
Cada congregación debe tener sus ancianos. Los ancianos han de velar por las necesidades espirituales de la iglesia local. Eso es muy importante. La iglesia local necesita de ancianos. Amigos, una iglesia sin ancianos está incompleta. Quiero repetir, una iglesia sin ancianos está incompleta. No es como Dios quiere que sea. Dios quiere que cada iglesia tenga sus ancianos, pluralidad de 2 o más. La iglesia de Creta no tenía ancianos y por eso Pablo le dijo a Timoteo o a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad. Debían tener ancianos. Eso es la voluntad. Pablo le pide a Tito que corrija esa deficiencia y establezca ancianos. Creemos que es el clamor de Dios el día de hoy también. Dios está clamando que cada congregación local tenga sus propios ancianos, quienes dirigen bajo las órdenes de Cristo Jesús. Ellos no van a poner nuevas leyes, ellos solamente tienen que expedir y enseñar las cosas que enseñó Cristo o que manda Cristo. El mandamiento es establecer ancianos en cada ciudad. Puede haber más de una congregación en cada ciudad y cada congregación debe tener sus propios ancianos, porque esta congregación debe ser supervisada en sus necesidades espirituales de cada uno de los miembros. Los ancianos de una congregación no pueden tomar control de otra congregación, ni tampoco de un grupo de congregaciones. Las congregaciones deben tener comunión, pero no deben ejercer control unas de las otras. Este es el orden establecido por Dios. Vemos las calificaciones en un momento más acerca de los requisitos para los ancianos, pero debe haber pluralidad y cada congregación local debe tener sus ancianos. No existe otra organización más que de la organización de la congregación local. Cristo como cabeza, los ancianos dirigiendo y supervisando la obra y debajo de ellos los diáconos, evangelistas, predicadores y miembros. Este es el orden, amigos. Este es el orden de la organización local. Ahora vamos a ver acerca de las calificaciones para los ancianos o cuáles son los requisitos para ser un anciano, porque esto es muy importante de recordar. En 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y en Tito capítulo 1 del verso 5 al 9, Dios nos dice cuáles son los requisitos que deben tener estos hombres que van a servir como ancianos, obispos o pastores. Vamos a ver primeramente las calificaciones negativas de los ancianos, o sea, lo que no debe hacer, lo que no deben ser los ancianos. Empezaremos hablando de estas calificaciones. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, nosotros encontramos estos requisitos. Vamos a ver uno de ellos. Las calificaciones negativas de un anciano, lo que no debe ser. No dado al vino, no dado al uso de bebidas embriagantes, no pendenciero, sin dominio cuando llegan los problemas, no agresivo, no codicioso de ganancias deshonestas, no tendrá negocios ilegítimos, no avaro, no amante del dinero, tener deseo de ambicionar dinero, no un neófito, no debe ser un recién convertido. Ahora veamos las cualidades positivas de un anciano, que debe tener un anciano. Irreprensible. Ninguna acusación de haberse hecho algo malo debe presentarse en su contra. Debe ser marido de una sola mujer, debe ser un hombre casado, no polígamo ni divorciado ilegítimamente. Debe ser un hombre sobrio, de mente sobria, de buen juicio, equilibrado, balanceado, prudente, de buen juicio y de cordura, decoroso, que lleva una vida bien ordenada, bien arreglado, decente. Debe ser hospedador, generoso de los huéspedes, amante de los huéspedes, dado a la hospitalidad, apto para enseñar, suficiente conocimiento y habilidad para defender la verdad frente a los negadores o aquellos que contradicen la verdad, amable, demuestra simpatía y ternura por naturaleza, apacible, de carácter tranquilo y sosegado, que gobierne bien su casa,
Como dice la Biblia, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe presidir, cuidar, proteger y dar atención a su familia. Sus hijos deben ser creyentes, obviamente deben tener edad suficiente para haber obedecido a Cristo en el Evangelio y a la vez sean fieles cristianos. Deben tener buen testimonio de la gente de afuera, buena reputación moral por su honestidad e integridad de carácter. Amigos, estos son los requerimientos que pide Dios de aquel hombre que va a ser anciano o de aquellos que deben o pueden ser ancianos, que van a ocupar el cargo de ser obispos o de pastores, que son los mismos, el mismo grupo de hombres. Esto es lo que requiere el Espíritu Santo de estos hombres. Estos hombres deben llenar estos requisitos. Amigos, estos requisitos son necesarios. La Biblia dice que es necesario, 1 Timoteo 3:2, que estos requisitos tenga el hombre que va a encargarse de la obra de Dios o de los hombres que se van a encargar de la obra de Dios, porque ya hemos visto que deben ser plural, deben ser varios hombres, de 2 o más, los que se encarguen de ocupar el cargo de anciano, de pastor o de obispo, que es el mismo término por el trabajo varían solamente por el trabajo que realizan cada uno de ellos. Por lo tanto, los deberes de los ancianos de una congregación local son amplias y variadas. El anciano debe estar atento al rebaño, debe preocuparse por el rebaño, debe mostrar preocupación por el bienestar de cada miembro, no debe mostrar favoritismo ni parcialidad, debe preocuparse por todos, debe supervisar el rebaño de buena gana, debe desear esa labor porque siente interés sincero por las almas, ama las almas. Por lo tanto, él debe ser un supervisor de ellas. Debe alimentar espiritualmente el rebaño en la sana doctrina, en la verdad que Dios les revela, enseñando todo lo que es bueno. Esta responsabilidad requiere una preparación constante y continua, un estudio diligente para estar enseñando la verdad de Dios, la sana doctrina. Debe gobernar bien la grey de Dios. Como un padre de familia gobierna su familia, así los ancianos deben gobernar bien la grey de Dios, pero no deben tener señorío sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios. Eso fue lo que el apóstol Pedro enseñó. Los obispos no deben tener señorío sobre la iglesia del Señor. Para concluir en esta lección acerca de la organización de la iglesia del Nuevo Testamento, en el caso de los ancianos, no hay mayor necesidad en la iglesia de hoy que la de ancianos calificados y consagrados para dirigir y supervisar sus respectivas congregaciones locales. Dios quiere ancianos en cada congregación. Es un mandamiento de Dios que haya ancianos. Cada congregación, cuando tenga ancianos, debe estar dispuesta a someterse a sus ancianos. Debe obedecer lo que ellos ordenan, porque ellos velan por sus almas, como dice Hebreos capítulo 13. La iglesia, amigos, no es una democracia. La iglesia es la heredad de Dios que ha puesto en este mundo, en esta tierra. Y esta debe ser supervisada solamente por hombres aptos y calificados, como los ancianos. Cualquier líder que no llena estos requisitos no puede ser anciano, no puede ser obispo o pastor. Sería una desobediencia a la voluntad de Dios que un hombre se nombre o lo nombren anciano si no cumple estos requisitos. Además, ninguna iglesia podrá alcanzar la cima espiritual sin hombres que sirvan como ancianos o supervisores. Cada congregación que quiere agradar a Dios y que no tiene ancianos debe orar y debe trabajar por tener ancianos. Pero estos hombres deben cumplir los requisitos que ha estipulado el Espíritu Santo en estos libros de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y de Tito, versos 5 al 8. Es la voluntad que haya ancianos. Los ancianos harán el trabajo que Dios ha ordenado para la iglesia. ¿Tiene tu congregación este tipo de organización? Busca la guía de Dios y ora para que la verdad de Dios prevalezca siempre. Dios te bendiga. Continuando con nuestra lección, en esta oportunidad estaremos estudiando acerca de los diáconos. Los diáconos son una parte importante en el programa de trabajo de la Iglesia del Señor.
Es vital una comprensión adecuada de sus responsabilidades para que la iglesia crezca con éxito. Aunque la Biblia no expresa mucho acerca de los diáconos, da suficiente información y se definen pautas adecuadas para llegar a conclusiones lógicas concernientes a tres aspectos de los diáconos. Número 1 es las calificaciones o requisitos de los diáconos. Número 2 es el proceso de selección de los diáconos. Y número 3 son los deberes asignados y la realización de los mismos. La aplicación de estos principios ayudará a evitar extremos. 1, poner a los diáconos en el mismo nivel de los ancianos. O dejar a los diáconos ser solamente diáconos de nombre, sin llevar a cumplir ninguna tarea. Vamos a analizar el punto número 1 acerca de la definición de esta palabra, el significado del término diácono. La palabra diácono viene del griego diáconos. En nuestro idioma es una transliteración del idioma griego o de la palabra griega y en general significa un dependiente, un servidor, un ministro. Se refiere a un hombre que trabaja con otros, para otros y subordinado a otros. La idea principal de la palabra diácono es servicio activo motivado por el amor y por la voluntad propia. Por la asociación de este oficio con el trabajo de los ancianos en 1 Timoteo 3, es evidente que la palabra diácono también aquí se usa en un sentido oficial. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 1. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La iglesia de Filipos tenía ancianos, tenía diáconos y estaban los santos o los miembros de la iglesia. Vemos entonces aquí que hay una distinción entre los miembros. Hay ancianos y hay diáconos. También nosotros vemos que en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, por su asociación con el grupo calificado de ancianos, este pasaje indica pues que es un grupo constituido oficialmente, según la palabra de Dios. Vamos a ver como segundo punto las calificaciones o los requisitos que debe tener un diácono. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 8, nosotros encontramos esta palabra que dice el apóstol Pablo: los diáconos asimismo, y luego continúa con los requisitos. La palabra asimismo nos indica pues que ellos deben cumplir también ciertas calificaciones o deben llenar ciertos requisitos para ocupar el oficio del diaconado o del servicio. Vamos a ver a nosotros un esquema en un momento acerca de todos los requisitos de los diáconos, pero estos rasgos de estos siervos tienen que ver con tres conceptos. Los rasgos de estas personas que van a ejercer el diaconado tienen que ver con tres conceptos: con su carácter, con su habilidad y con su trato con los demás. Carácter, habilidad y trato con los demás. Los requisitos que se les solicita o se pide de los diáconos es muy necesario, como también lo es para los ancianos. Vamos a mostrar cuáles son los requisitos que menciona la palabra de Dios para los diáconos. Estas son las calificaciones para llegar a ser diácono, según 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Número 1, debe ser un hombre honesto, serios, honorables, dignos de respeto, personas de dignidad. Número 2, sin doblez, deben tener convicciones y actuar de acuerdo a ellas, sin hipocresía. Número 3, no dados a mucho vino. Deben apartarse de todo uso de bebidas embriagantes. Debe ser una persona no entregada a nada malo. Número 4, no codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser amante del lucro,
Número 5, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto distingue entre lo moralmente bueno y malo, motivado a hacer lo primero y apartándose de lo último. Es un buen estudiante de las Escrituras y las mantiene en su mente y corazón. El diácono ha sido llamado el cofre en el cual el tesoro o la joya del Evangelio ha de ser guardada. Siguiente, nosotros vemos que ellos deben ser sometidos a prueba antes de escogerlos por diáconos. Estos hombres tienen que haber vivido como cristianos suficiente tiempo y haber probado su carácter. Deben ser también irreprensibles. Ellos deben vivir de una manera donde no hay nada que reprenderles. En el versículo 11 del capítulo 3 de Timoteo, habla de las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas. Si nosotros estudiamos el capítulo 3, vemos que habla primero de los ancianos y sus requerimientos y luego habla de los diáconos. Este texto del verso 11 se refiere a las mujeres de los ancianos y a las mujeres de los diáconos. Ellas deben ser esposas ellas son las esposas de los ancianos. Las Escrituras no permiten a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre. Esto prohíbe el oficio de diaconisa en un sentido oficial. Ellas, las esposas de los ancianos y los diáconos, deben ser honestas. Ellas deben ser mujeres serias, cuya conducta debe inspirar respeto, no calumniadoras, no acusadoras, como el diablo es un acusador. Ellas no deben ser personas maldicientes ni chismosas, sino sobrias, calmadas de espíritu, con control de sí en todo, fieles en todo. Ellas deben ser cumplidas en todo deber, llevando una vida dedicada al Señor. Mujeres frívolas e intemperantes no tienen estas cualidades. Ahora, continuando con los requerimientos de los diáconos, sean ellos maridos de una sola mujer, deben ser hombres casados y fieles a sus esposas que tienen. Deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Un hombre que hace un buen trabajo en su hogar está haciendo un buen trabajo en la protección y el resguardo de ella, para que la maldad no lo dañe. Estos son los requisitos que requiere la palabra de Dios, que requiere Dios para aquellos que quieren ejercer el cargo de diácono. Es un trabajo muy importante, el trabajo que los diáconos van a realizar para el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, pero también tienen que ser hombres con cualidades especiales que Dios requiere de ellos. Estos hombres deben llenar estos requisitos, como Pablo ya lo dijo anteriormente en el verso 8. Asimismo, de los diáconos deben tener estos mismos requisitos y cumplir estos requisitos. Vamos a ver el tercer punto acerca de los deberes asignados a los diáconos. Amigos, todo trabajo de la iglesia, incluyendo el de los diáconos, es supervisado por los ancianos. En Hechos 20, 28, recuerde, ahí en este pasaje se menciona que Dios constituyó a los ancianos como obispos para que pastoreen la iglesia. Ellos son los que velan por las almas. Y la iglesia toda debe estar sujeta, incluyendo los diáconos. Ningún trabajo de la iglesia debe quedar sin la supervisión o sin la aprobación de los ancianos. Todo trabajo debe girar bajo su supervisión. Cualquier trabajo que la iglesia haga debe tener la supervisión de los ancianos. Y el trabajo de los diáconos, obviamente, también debe ser supervisada por los ancianos. La única autoridad que poseen los diáconos en la iglesia es aquella en la cual se les asigna una tarea específica. Tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando la iglesia de Jerusalén fue establecida, empezaron a haber algunos problemas, algunas necesidades materiales y físicas. Nosotros en un momento más vamos a examinar ese pasaje para comprender el trabajo, en este sentido, un trabajo específico que los diáconos de ese entonces llegaron a efectuar. Las responsabilidades que se delegan a cada diácono deben ser claramente comprendidas por el diácono, por los ancianos y por toda la congregación. Vamos ahora a considerar este trabajo importante que van a desarrollar los diáconos. Los diáconos también pueden ayudar a los ancianos en el cumplimiento de todas las tareas físicas
en el cumplimiento de todas las necesidades materiales de la iglesia, como la benevolencia y lo demás. Consideremos el siguiente pasaje en el libro de Hechos, capítulo 6, un ejemplo de cómo se efectuó la selección de diáconos en la iglesia de Jerusalén. En Hechos, capítulo 6, del 1 al 6, encontramos este episodio. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Nosotros podemos ver aquí un ejemplo de cómo se seleccionó a los diáconos, cuáles fueron las necesidades. Estos hombres fueron seleccionados para relevar a los apóstoles en sus deberes seculares, en sus deberes materiales, a fin de que ellos pudieran dedicarse más plenamente a las materias o a los asuntos espirituales. Era entonces solamente apoyar el trabajo físico o material de la iglesia para que los apóstoles se dedicaran a las cosas espirituales. Estos hombres fueron elegidos por la congregación. Los apóstoles dijeron: busquen ustedes varones de buen testimonio, varones de fe. La congregación eligió a estos 7 hombres y luego fueron presentados ante los apóstoles, y ellos nombraron a ellos, en este sentido oficialmente, diáconos para cumplir una labor o un trabajo específico en base a una necesidad específica que se había presentado en la congregación de ese entonces. Entonces, la consumación del trabajo por el cual ellos fueron elegidos constituyó la medida plena de la responsabilidad que se les había encomendado. Vamos a ver el siguiente punto acerca de la ejecución de las tareas de los diáconos. Muchas veces los diáconos, al igual que otros miembros de la iglesia, no están haciendo su labor. Es importante que los diáconos, una vez que hayan sido asignados, deben hacer y completar su labor eficazmente. Amigos, no se logra nada con programas importantes que al final solamente van a quedar en un papel. Es importante que estas cosas se pongan en ejecución después de que han sido asignadas, después de haber asignado a los diáconos y después de haberle asignado una tarea. Es importante que ellos pongan en ejecución la labor. Un diácono no puede funcionar hasta que no se le asigne ninguna tarea. Si no hay ninguna tarea, el diácono no puede actuar, no puede funcionar. Pero cuando se le da la tarea, entonces el diácono debe moverse con prontitud para que la tarea sea cumplida. Esa es la labor del diácono. Es un amante del servicio, es alguien que ama servir a los demás y lo hace de voluntad propia. Los diáconos, trabajando de acuerdo a las instrucciones de los ancianos, el diácono también puede tomar decisiones y hacer esfuerzos inmediatos para completar o para empezar con la tarea. Mis amigos, es muy importante el trabajo de los diáconos dentro de la iglesia para que crezca, para que se desarrolle, para que la iglesia llegue a tener éxito. Se necesita de diáconos. Muy poco podrían ser los ancianos si no hay diáconos. Por lo tanto, la presencia y el apoyo de los diáconos se hace necesaria para el desarrollo de la congregación. Los diáconos no tienen autoridad como los ancianos para velar por las almas. Si alguna iglesia no tiene ancianos, no debe escoger diáconos. Repito, si una iglesia no tiene ancianos, no debe escoger diáconos, porque en tal caso los diáconos harían el papel de ancianos. Hasta que la congregación tenga ancianos, todos los varones fieles deben aceptar sus responsabilidades
para que la iglesia funcione con buen orden. Todos los hombres fieles de la congregación deben actuar. Mientras no hay ancianos, todos están involucrados, todos tienen la responsabilidad de trabajar por la obra hasta que hay ancianos. No se debe, reiteramos, no se debe poner diáconos si no hay ancianos. Primero tiene que haber ancianos y luego habrán diáconos. Y estos deben ser elegidos por la congregación bajo la aprobación de los ancianos. Tengamos presente también, amigos, que una iglesia sin ancianos es deficiente. Y no pueden haber otros líderes aparte de ancianos. No pueden haber líderes o administradores o dirigentes. Si no hay personas que llenan los cargos o los requisitos de ancianos, ellos no pueden ser ancianos. Y la iglesia, reiteramos, no debe elegir diáconos si no hay ancianos primero. Sin embargo, recordemos que los diáconos, una vez que hayan sido elegidos y hayan sido seleccionados, ellos serán una parte importante en el trabajo y en el desarrollo y en el bienestar de la congregación local. Este es, por lo tanto, el trabajo que van a realizar los diáconos. Estos son los que hemos visto, sus requerimientos y calificaciones. Que Dios te bendiga. This is a production of World Video Bible School. To God be the glory.